wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Bueno, pues seguimos en Buen Día y ya saben, esta sintonía solo puede significar una cosa, y es que Mónica Bóveda está con nosotros. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Pues estoy contagiada de esa fuerza y de esa valentía que nos han transmitido Sonia y Benita. Es un placer siempre escucharlas. Un ejemplo, sin duda, un ejemplo. Como decían al final de la entrevista, que no les queda otra, ¿no?, que tirar. Claro. Pero es que es eso, es un ejemplo para todos nosotros. La verdad que una dureza ese testimonio, que vaya por delante. Y es que hoy, pues fíjate cómo son las cosas. Hoy vamos a abordar los debates, cómo defender o no una postura, es decir, estar a favor o en contra de algo, con independencia de lo que creamos como seres críticos o como personas. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la oratoria, es decir, hay estrategias muy concretas para convencer de que nuestra idea es la correcta, o que estamos a favor por algo y convencer a la audiencia de que es así, o estamos también en contra, ¿verdad? Claro, Sheila, vamos a ver los beneficios que tiene el argumentar, tanto estar a favor o estar en contra. La semana pasada estuvimos viendo qué diferencias hay entre argumentar con una persona o debatir, que estamos hablando de debatir en discutir. Hoy ya nos centramos en el debate, en esa aula de debate, en cómo analizar esas proposiciones que tú tienes que debatir, porque yo creo que los oyentes no saben la variedad de proposiciones que hay, no saben los beneficios que tiene argumentar en contra y a favor de un mismo tema independientemente de tu opinión. Y luego quiero que sepan también las ventajas que tiene un equipo cuando está debatiendo, cuando está defendiendo a favor una proposición o está en contra, que cada uno tiene sus ventajas y tiene que saber ganar. Y claro, hemos escogido, nos has traído el tema, Mónica, además es un tema del que se ha debatido muchísimo en este país. Además, un tema también muy delicado, no lo vamos a abordar, lógicamente, con nuestro punto de vista personal. Estamos hablando de una estrategia de debate, estrategias de debate. Entonces, podemos estar a favor o en contra. Claro, ¿por qué tardo y cuento todo esto? ¿Por qué tardo en decir lo que voy a decir? Porque vamos a hablar de la eutanasia. Sí. Entonces, es un tema muy, muy debatido, ha sido muy debatido en este país. De hecho, ha sido noticia también hace poco con esa, pues el gobierno central adoptaba una medida histórica en nuestro país. Y vamos a abordar este tema desde el punto de vista del debate, es decir, estar a favor o estar en contra. Claro, y tenemos que empezar desde el principio porque la gente, los oyentes, incluida yo, no sabemos los tipos de proposiciones que hay, resoluciones. Y yo creo que además en este aspecto, Sheila, tú nos puedes ayudar mucho porque tú has estado de oyente en muchos plenos. Y vamos a empezar con el primer punto de partida. Es decir, para aprender a debatir, no te hablo solo de la política. Yo me centro también en estudiantes, en gente profesional que está aprendiendo las estrategias de un debate. Lo primero que tenemos que hacer es saber a qué tipo de proposición o a qué tipo de resolución nos vamos a enfrentar. Partimos de la base que debatir es discutir, ¿no? Es luchar por una idea independientemente de que tú estés a favor o en contra. Entonces, el primer análisis que tenemos que hacer es ver el tipo de proposición. Y aquí nos encontramos con 4 ejemplos. Está la proposición política, está la proposición de valor, la de hecho y de evaluación. Perdón, ¿la de hecho? De hecho, proposición... de un hecho. Sí, vale. Eso es, de un hecho. Política... De valor... De valor... De hecho y de evaluación. Vale. ¿Cómo se definen esas proposiciones? Claro, entonces aquí es donde vamos a definir un poco, las vamos a diferenciar y vamos a poner ejemplos sobre la eutanasia para que la gente lo entienda mejor. Nos vamos a la primera, proposición o resolución. Bueno, antes de ver un poco 2 tipos. Una proposición es un enunciado con una llamada al cambio. Siempre tiene que haber una llamada al cambio, donde los equipos estén a favor o en contra, partiendo de ahí, ¿vale? Una cosa es la proposición y luego cómo elaborar una tesis. Nos centramos en la proposición de política. Es decir, en una proposición de política pues se tienen que debatir pues evidentemente cuestiones de acción política y en el enunciado de esa proposición se tiene que ver o implícito o explícitamente ese tema. Un ejemplo, nos vamos a la eutanasia, ¿no?
Si buscamos una proposición de política que de hecho se ha debatido en el Congreso, yo lo que estoy buscando es que esos partidos políticos defiendan a favor o en contra la proposición siguiente. Pues, por ejemplo, ¿se debería regular la ley orgánica de la eutanasia? Pero claro, yo he hecho esa búsqueda, Sheila, y me ha costado encontrarla en Internet. Es decir, veo noticias sobre la ley orgánica de la eutanasia, pero no veo realmente la proposición que se ha tenido que debatir en un congreso. Yo no soy experta en este campo, igual no lo he encontrado bien, pero yo esto de ¿se debería regular la ley orgánica de la eutanasia? Creo que lo he encontrado en el BOE. ¿Te refieres a que es una pregunta que se lanza respecto a buscar esa proposición política, pero que no existe una respuesta contundente por parte de los grupos políticos, o sea, que esté publicada? Sí, lo que yo no he visto publicado, es decir, en un debate tiene que haber una proposición, una resolución. ¿Qué defiendes, a favor o en contra? Si nos basamos en la política, no he encontrado definido bien. Te sorprendería saber cómo se elaboran los argumentarios políticos en las distintas comisiones, plenos y parlamentos. Los ciudadanos tienen que saber, tenemos la obligación nosotros, no siempre echar la culpa a los políticos, nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos la obligación de saber qué se está debatiendo y de saber la proposición, ¿no? Entonces, un ejemplo de proposición de política podría ser: se debería regular la ley orgánica de la eutanasia, y estarán en contra, a favor. Si nos vamos a la parte de proposición de valor, ahí es donde se comparan términos, ¿vale? Y estas proposiciones de valor se suelen utilizar en los debates de la universidad, de los colegios. Te pongo un ejemplo. La Universidad Europea del Atlántico, en marzo, que estuve yo en el jurado, los estudiantes de Latinoamérica y de España estuvieron defendiendo la siguiente proposición de valor: ¿está la sociedad preparada para asumir el derecho de una eutanasia activa? Es decir, una proposición de valor consiste en preguntas de opinión, de evaluación, donde los estudiantes a favor o en contra dan esa opinión. Y además se comparan términos. Es decir, otra proposición de valor podría ser: ¿tenemos derecho a vivir o morir? ¿No? Ahí se está hablando de la eutanasia. Entonces, ahí es donde están las opiniones de la gente, ¿no? Donde habla de valor. Entonces, bueno, este sería otro punto, otro tipo de proposición. Nos vamos a la proposición de hecho, donde ahí analizamos, investigamos hechos. Un ejemplo muy rápido. Una proposición de hecho en cuanto a la eutanasia: la muerte forma parte de la experiencia de la vida. Y entonces ahí tendríamos lo mismo, dos grupos a favor o en contra, donde deberían analizar, hacer una investigación de defender a favor o en contra si la muerte forma parte de la experiencia de vida o no. Y por último, otro ejemplo de proposición de definición, es decir, cuando nos referimos a proposición de definición, de evaluación, ahí incluimos preguntas, ¿no? Y un ejemplo de proposición de definición es: la definición de eutanasia debería ser cambiada. O, por ejemplo, un tema que sale en la película de Mar Adentro, donde uno de los actores argumenta a favor de la eutanasia, donde al final está respondiendo a qué significa la dignidad, ¿no? Eso sería una proposición de evaluación, de política intelectual, el definir, el cuestionar esas definiciones. Esos serían los 4 tipos. Y aquí todos deberíamos, para ser personas con opinión, es donde nosotros tenemos la obligación de indagar en estos 4 puntos, que habitualmente no lo hacemos. Claro, y para enfrentarnos a un debate, imagínate, estamos en una situación académica en la que tenemos que hacerlo, o incluso somos en un momento dado políticos y tenemos que presentar ese argumentario, ¿no? Entonces, nosotros escogemos uno de los tipos y luego, ¿cómo articulamos? Tú imagínate que yo no estoy a favor o no pienso realmente eso, que yo tengo que articular, por bien ese trabajo académico, tengo que articular una opinión en contra de lo que yo realmente pienso. ¿Eso cómo se hace? Vale, pues eso es lo que deberían hacer todos los partidos políticos, que evidentemente supongo que lo hacen, y todo participante en un debate. Es decir, hemos dicho que el debatir es luchar, es combatir, y tú tienes que mirar qué estrategias tienes que utilizar para ganar al otro, independientemente de tu opinión. Entonces, aquí tienes que buscar los argumentos a favor y en contra de esta proposición, porque de esa manera te vas a anticipar a esa objeción
del equipo O sea, contrario. que tienes que analizar realmente tanto lo que podría ir a favor de un pensamiento como en contra. Sí, tú tienes que practicar ese debate lanzando argumentos en contra o a favor, porque de esa manera vas a pensar más rápido y de una manera más ágil en un debate, porque ya ese pensamiento lo has tenido y lo has defendido y te va a resultar más fácil actuar en esa situación. Mónica, ¿es difícil alejarse de la parte emocional cuando uno está defendiendo? Estamos hablando de discusión, es decir, estamos hablando de debate, estamos hablando al final de emociones también, porque Sí. claro, cuando uno, y además con esa definición que nos has dejado de discusión, uno está luchando con sus argumentos. Entonces, ¿es difícil alejarse de la parte emocional, de mantener un equilibrio? Es muy difícil y evidentemente ahí los expertos en lenguaje corporal es donde saben leer a la persona y saben decir si lo que está defendiendo realmente cree en ello o no cree, ¿no? Por eso, cuanto más practiques en debatir y en ir en contra, en defender esa opinión que es diferente a la tuya, pues más posibilidades vas a tener de confundir al oponente porque ya sabes por dónde va a flojear y vas a tener más probabilidades de diseñar todas esas estrategias. Bueno, además, yo creo que esto también lo hacen mucho los letrados, pero en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tienen también una intensa formación en este asunto, porque claro, al final los juicios muchas veces en Estados Unidos se ganan así, a base de convencer al jurado. Eso es, el papel del abogado es muy difícil porque tiene que defender a alguien que igual sabe, ¿no? Imagínate, claro, un asesino, te ha tocado defender a un asesino, tú tienes tu código deontológico, pues tienes que, pues, ¿aceptas el caso? Pues aceptas el caso, pero igual tú como persona sabes que tu cliente pues igual no es del todo inocente como él se presenta. Sí, y me gusta mucho que que pongas este ejemplo porque me da pie aquí a explicar qué estrategias son las que tenemos que llevar a cabo en ese caso en concreto, porque partiendo de lo que has dicho, se me viene ahora una frase a la cabeza que es todo es cierto hasta que no se demuestre lo contrario. Todo el mundo es inocente hasta que ves lo mismo. Uh-huh. Ahí va. Entonces, si te toca defender a favor, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que tu arma, tu poder, es que tú tienes la prueba de la tesis. Es decir, en un debate siempre empieza el equipo a favor, a defender esa tesis de esa proposición, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tú tienes el poder de la tesis, tienes el poder de comenzar a definir los términos que tú quieras, uh-huh. ¿vale? Si estás en contra, ¿qué poder tienes? Pues tienes el peso de contradecir, es decir, tienes que buscar esos argumentos en contra de ese equipo a favor. Pasas al ataque, directamente. Pasas al ataque, pues tienes el peso de contradecir y tienes que tener muy claro todos los argumentos en contra de esa tesis del equipo a favor. Pero además, el equipo que está a favor tiene el peso, otra de las ventajas es que tiene el peso de argumentar una buena tesis. Y aquí partimos, da para otra sección, es decir, cuando ya tenemos la proposición, tienes que saber analizarla porque ese buen análisis te va a hacer una buena tesis. Tesis, mensaje que tú tienes que repetir continuamente en tu argumento del debate, porque tienes a tu público, como vimos el otro día, a tu público indeciso, a tu jurado indeciso. Y ahí es donde tienes tú el elemento ganador, ¿no? Entonces, el equipo a favor tiene el peso de saber argumentar. Y en ese caso, la ventaja que tiene el equipo en contra es el poder de refutar. Es decir, si tú has trabajado todos los argumentos en contra, tú ya sabes, has enumerado esos argumentos y tienes que saber refutar, y refutar explico, tienes que saber contraargumentar ese argumento de la tesis de ese equipo a favor, ¿no? Y por último, por dar otra otra ventaja, es decir, el equipo a favor, otra de las cosas que tiene, ¿no? Llamémoslo superpoder, tiene el superpoder de la libertad, de definir esa tesis como él quiera, tiene esa libertad, pero claro, el equipo en contra tiene el superpoder de saber interpelar, es decir, de saber cuestionar si esa definición del equipo a favor
es correcta desacreditarla, o no. desacreditar esa defensa. Ahí lo has dicho, Demostrar desacreditar. con datos o incluso con ejemplos que eso no es correcto y por tanto ir perdiendo fuerza ese criterio, ¿no? Y o sea, ir ganando terreno haciendo perder fuerza al contrario. Y eso es una habilidad que hay que trabajar mucho, y esto es algo que veo en los debates de colegios y universidades, que es algo que tienen que trabajar muchísimo, esta parte de aquí, interpelar, el intentar cuestionar, y aquí tiene su peso el saber escuchar, que es muy difícil saber escuchar. Entonces, bueno, que no es fácil, debatir, no es fácil. Bueno, nos has preparado algo hoy, ¿verdad? ¿Tenemos algo por ahí? Sí, ya que hemos sacado algún ejemplo. Sí, ya que hemos puesto pues ejemplos de la eutanasia, vamos a ver argumentos a favor y en contra a través de películas, que ya sabes que a mí las películas me fascinan. Entonces, vamos a coger un trocito, una escena de la película de Mar Adentro, ¿vale? Donde el protagonista defiende ese argumento a favor de la eutanasia. Vamos allá. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Peliculón. Bueno, pues ahí hemos visto un ejemplo, o sea, es decir, él al final da respuesta, está argumentando, yo diría que a una proposición de evaluación, ¿no? Es decir, él comienza su discurso diciendo qué significa la dignidad. Esa es su tesis. Esto fue lo que en la película aparece, digamos, como lo que ocurre, es decir, la carta que él deja, el mensaje que él deja, pues para todos aquellos que estaban investigando un poco lo que estaba sucediendo, sus intenciones, y una vez ya materializadas, eso por contextualizarlo un poquito. Es la escena final sí. donde él justifica, ese argumento a favor, ¿no? Y da ese argumento. Y por otro lado, pues bueno, tenemos también películas, hay una película que se llama Al lado de ti, yo creo. Antes de ti. Antes de ti, eso es, Sheila. Antes de ti, donde, bueno, pues un multimillonario de 40 años tiene un accidente, se queda en silla de ruedas, la vida la tenía toda solucionada hasta que, pues eso, de alguna manera, pues está en una silla de ruedas, paralizado, y contrata a una cuidadora. No sé si podemos poner la escena. Sí, vamos allá. Es la cuarta en 2 años. La última casi lo mata. Les prometí a mis padres 6 meses y eso es lo que les he dado. Pero eso era antes de mí. Yo quiero que viva, pero solo si él quiere. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Cuídale, ese sí vale la pena. No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte. Pero yo puedo hacerte feliz. Bueno, ahí hay un mensaje también muy bonito, muy real, es decir, muy de verdad, que es no se puede cambiar a la gente, hay que amarla. Eso es. Y ya está. Independientemente de cómo seamos, somos personas, y ya ¿no? está, efectivamente. Eso es. Y yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que además podemos dejar para finalizar el programa de hoy, un poco al hilo de este análisis en cuanto a un debate, opiniones a favor o en contra, nadie se ha posicionado, nosotras no nos posicionamos solamente, lo que está haciendo Mónica Bóveda hoy es dar herramientas para acercarnos a un debate que sea efectivo y, bueno, pues atrevernos, ¿no?, a debatir en contra de lo que personalmente opinemos, ¿no? Sí, porque es así como creamos nuestras opiniones, siempre poniéndonos en el lado a favor, en contra y escuchando testimonios y nosotros somos los únicos responsables de generar esa opinión. No echemos la culpa, ¿no?, al gobierno, a la política, sino que nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar en nuestras opiniones. Bueno, pues con eso nos quedamos. Mónica Bóveda, gracias por estar con nosotros hoy.